Antes de comenzar con este video, rápidamente quiero mandar un saludo a Namakemono83, quien apoyó a este canal por medio de su aporte económico. Si te gustaría apoyarnos y que te mande un saludo en el próximo video, apóyame por medio del botón Gracias, que encontrarás abajo del título de este video. Cualquier cantidad que desees elegir será de gran utilidad para que este canal siga andando. Ahora sí, comenzamos. Por si no lo sabías, tengo varios videos como el de hoy, donde te cuento cosas que muy pocas personas saben sobre algunas escenas o películas de la época de oro del cine mexicano. Lo genial de esto es que una vez que te enteras de estos datos, no vuelves a ver las películas de la misma forma nunca más. Y si has visto Los Tres García y su secuela, a partir de hoy no las verás igual de nuevo. En realidad, estas dos películas tienen un sinfín de curiosidades que merecen todo un video completo, por lo que si te gustaría que haga ese video, escríbelo en los comentarios y según el interés que vea, haré o no ese video. Muy bien, algo que pocos saben sobre estas dos cintas es lo siguiente. Resulta que cuando se estaban filmando las dos películas, que en realidad se filmaban las dos al mismo tiempo para ahorrar costos y duplicar ganancias, sucedía que algunos de los actores se quejaban de que la actriz Sara García, quien entonces tenía 52 años de edad, les pegaba demasiado duro con el bastón. ¡Cállate! ¡O te doy un bastonazo! ¿Me lo va a dar? ¡No me respondes! Algunos actores se lo tomaban personal, pues estaban actuando, no peleándose de verdad. Incluso, en una ocasión, uno de los actores sí se animó a decirle que ella le estaba dando muy duro con el bastón. Obviamente Sara no lo hacía por mala persona, sin embargo, ella se disculpaba profundamente apenada, pues incluso a uno de los actores llegó a dejarle moretones en la piel y a otros chichones en la cabeza. Sara estaba terriblemente apenada y decía que se metía demasiado en el papel porque quería que la película saliera lo mejor posible. Aún así, a pesar de que el equipo de producción de la película le había proporcionado a Sara un bastón de utilería hecho con madera de bálsamo para que precisamente los actores no sintieran dolor alguno al recibir los bastonazos, había un culpable en el set de grabación quien era el autor intelectual y material de lo que te voy a contar. Resulta que, como todos saben, Pedro Infante era un excelente carpintero. En su juventud aprendió a trabajar la madera y a fabricar varios muebles, los cuales muchos de ellos aún existen en el Museo de Guamúchil, Sinaloa. Aprovechando su habilidad para tallar la madera y de paso hacer una travesura, un día fabricó un bastón de madera idéntico al que Sara García debía utilizar. Sin embargo, este estaba hecho de cedro, una madera más dura. Entonces cambió el bastón y Sara no se enteró de esto. Entonces, al filmar las escenas, Sara García repartía bastonazos a diestra y siniestra, confiando en que estaba utilizando un bastón de utilería y creyendo que a sus compañeros actores no les dolía. Pero seguramente Pedro estaría muriéndose de la risa detrás de cámaras, pues solo él sabía que el dolor que los actores mostraban al filmar era totalmente real y genuino. Así que tenemos que Sara creía que repartía bastonazos que no dolían, y tenemos actores que no les quedaba más que aguantarse los golpes de un bastón que supuestamente era falso, a pesar de los moretones que dejaba. La próxima vez que veas estas dos películas, estoy seguro que cuando veas estas escenas te podrás imaginar a Pedro Infante riéndose por semejante travesura. ¿Qué opinas de esta curiosidad? Escríbelo en los comentarios, y si este video logró sacarte una sonrisa o hacerte pasar un buen rato, considera apoyarme con un donativo del monto de tu elección por medio del botón Gracias. Todo eso me ayuda a seguir creando contenido para ti. Muchas gracias por tu visita y suscríbete al canal para conocer más historias del cine mexicano.